Numerología de personajes ficticios. La numerología es tan genial que hasta para personajes que realmente no existen más que en el colectivo, en la mente, en los libros, se pueden sacar los números y te hacen de alguna forma sentido. El día de hoy te daré una prueba con Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. Como Elizabeth no tiene finalmente una fecha de nacimiento, vamos a partir únicamente de los números de su nombre. Si yo tomo todos los números de su nombre y los analizo, lo primero que me doy cuenta es que le faltan números 4, 6 y 7, es decir, que ella tiene 1, 2, 3, 5, 8 y 9. Son los 6 números que componen su nombre. Como tal, digámoslo así, yo acomodo los números del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9, y entonces me doy cuenta de que los que sí tiene completos son 2, 5 y 8. Esto me habla de que ella está completa en su plano emocional, es decir, que es una persona con mucha sensibilidad, equilibrada emocionalmente, artística e intuitiva. No podemos ver la parte artística, pero pues de alguna forma te dan a entender que nunca la estudiaron, que en su casa realmente no se permitía esta parte como del dibujo y de todo lo demás, pero muy posiblemente si a ella se le da, digámoslo así, esta parte de estudiarlo, pudiera perfeccionarlo. De hecho, de alguna forma te lo dan a entender un poco con el tema del piano, ¿no? Ella misma te da a entender que es buena, pero no es tan buena porque realmente pues no se le dio esta parte de seguirlo practicando, por decirlo así. Tal vez un poco por su pereza, pero al final de cuentas tenía el potencial, por decirlo así. Las letras de su nombre, el número que más se representa es el 5, es decir, es el número de mayor intensidad. Por lo mismo podríamos decir que es una persona con mucho ingenio, con mucha adaptabilidad. Y sobre todo también, como tiene más de cierto número de 5, por ahí creo que tiene unos 6, es una persona que en algún momento sí puede llegar a ser dramática. Por supuesto que en el libro te dan a entender que ella, digámoslo así, su dramatismo lo disfraza de alguna forma o lo contiene de alguna forma por un número 4 que vamos a platicar más adelante. Pero al final de cuentas, aunque ella se las dé de muy racional, de muy lógica, de muy tranquila y de muy estructurada, se le nota el carácter y en algún momento se le sale el drama, ¿no? En cierta forma también el hecho de que tenga muchos números 5, aunque el 4 va a ser su número principal, un poquito irónicamente, este número 5, esta cantidad fuerte de número 5, me habla de que ella de alguna forma también justamente es una persona que busca mucho la libertad, que gusta mucho de la libertad, y eso también se puede ver en sus grandes caminatas. Como te decía hace rato, en su línea principal, en los números iniciales, le falta el 4, el 6 y el 7. El 4 de hecho lo tiene también como número de destino, entonces por decirlo así, al sumar todas las letras de su nombre le sale un 4, por lo mismo esa parte digamos de que le falta en una parte se compensa en la otra y de hecho pues termina siendo su fuerte principal. En cierta forma el número de destino es algo que ya traes pero al mismo tiempo también es algo que vas a desarrollar. ¿Qué te habla el hecho de que ella sea un número de destino 4? Que justamente su tendencia es al orden, a la estabilidad, a la confianza, a de alguna forma también como organizar ciertas cosas, meterlas en la cajita, tener como su metodismo, por decirlo así. Tal vez de alguna forma viene de esta libertad que le dan todos los 5 que trae a formar de alguna forma también esta estructura, en cierta forma pues sí, a hacer su hogar, vaya. Y es que justamente en su hogar es donde más de alguna forma se ve el desorden y la inestabilidad, ¿no? O sea, realmente el papá que no le importa nada, la mamá que al final de cuentas pues anda como que medio loca para aquí, para allá y haciendo toda su voluntad y pues, ahí un poquito torciendo la mano a la gente, pero al final de cuentas no hay un orden, no hay una estabilidad y ella de alguna forma trata a lo mejor hasta cierto punto de ponerla un poco en la familia, pero también de ponerla en ella, ¿no? Para ella, justamente, algo que tienen mucho los 4 es que ellos tienen su cajita de creencias y que de acuerdo a su cajita clasifican. Entonces, algo que podemos ver mucho también en el libro y en la película es que ella ve a las personas, las analiza, las clasifica y de alguna forma le cuesta trabajo sacar a la gente de esa cajita. Como podemos ver más adelante, es complicado, digamos, la segunda parte del libro, porque justamente ella tiene que hacer este proceso de sacar de una caja en la que ya había encasillado a una persona y completamente meterla en otra caja que nada que ver, que no se imaginaba para nada, y justamente a una persona que encasilló en una caja mucho más bonita, que hasta cierto punto la pedestalizó, la tiene que bajar a una caja no tan linda. El hecho de que le falten el 6 y el 7, que eso sí estábamos platicando, nos habla finalmente de que el 6 es el número de la familia.
hasta cierto punto, como decía hace rato, ella a lo mejor tiene como esta parte del 4 que quiere ordenar, estructurar un poquito esa familia tan caótica que tiene, pero justamente el 6 hace que le falte como esta, pues sí, esta cercanía con ellos, esta identificación incluso hasta cierto punto, ¿no? Sí les tiene a lo mejor un cierto cariño, pero no termina de identificarse con ellos y no termina tal vez como pues justamente de abrazarlos y de aceptarlos como son. El que le falte el 7 también puede sugerir hasta cierto punto que ella no era tan estudiosa como pudiera hacerte creer un poquito el libro, ¿no? O sea, que a lo mejor sí le falta como esta hambre de buscar esta parte de los conocimientos, de buscar un poquito incluso lo espiritual. Realmente lo espiritual nunca se menciona, pero pues igual pudiera ser una sugerencia, ¿no? Al final de cuentas, a veces pueden faltarte ciertos números, pero de todos modos tú conscientemente dentro de tu proyecto de vida y dentro de tu camino de vida, en alguna forma, pues generarlos, por decirlo así, buscarlos y hacerte que aunque pareciera al inicio que era algo que te iba a faltar y que era algo que te iba a costar trabajo, que sea algo que puedas tú conquistar. Y no cabe duda que con Darcy al lado y con la biblioteca de Pemberley, seguramente esta parte se fue para abajo y ella fue una persona que siempre buscó más el conocimiento, la sabiduría, pero ante todo creo que también podríamos catalogarla más como una persona que llegó a ordenar y a estructurar la vida de Darcy, digámoslo así, en el aspecto también de ser su pilar, de ser su espacio de confianza, de ser su espacio de honestidad, sobre todo. El 4 es un número de mucha honestidad, entonces es alguien que finalmente sí lo confrontó con cosas que a lo mejor nadie más le había dicho, y en cierta forma pues también creo que se enfocó más en esa parte que en la parte del 7. Pero bueno, esa es mi opinión. Algo curioso también con el nombre de Elizabeth Bennet es que el nombre Elizabeth en sí le da flechas de determinación, le da flechas de equilibrio emocional y le da también flechas de planificadora. Entonces ella por su nombre como tal de Elizabeth tiene estas características tan bonitas. Pero en la parte del Bennet tiene una flecha de mala memoria, perdón, una flecha de falta de practicidad y una flecha de duda. Es decir, podríamos decir, la parte de su nombre es la que le da la determinación, el orden, la estructura, lo bonito, y la parte del Bennet, la parte del apellido, la parte de dónde viene, ella viene de un lugar que la lleva para ser olvidadiza, para tener poca concentración, para evadir responsabilidades, para no tener practicidad, gastos excesivos, problemas de salud, pocos ahorros, carecer de claridad para el camino, desidia, flojera, falta de fe, desorganización. Todo esto viene del Bennet y en cierta forma sí lo podemos entender un poquito, ¿no? Si vemos a detalle el tema del libro, pues justamente es como la pelea en cierta forma o la lucha de tanto de Jane como de Elizabeth de tratar de alejarse un poquito de este esquema familiar que al final pues podríamos decir que sí, es muy burdo y es muy pues, no sé, digamos, tirado a los placeres y sin darle importancia a lo importante, valga la redundancia. Y ya para finalizar el análisis, a Elizabeth le sale un número de alma 3 y un número de personalidad 1. Al final, entre el de alma y personalidad 3 más 1, son los que te dan el número de destino 4 que platicábamos hace rato. Ahora, ¿qué significa esto? El alma de Elizabeth es un alma 3. Es un alma creativa, es un alma divertida, es un alma a la que le gusta justamente también esta parte de ser, por decirlo así, el alma de la fiesta. Es una buena anfitriona, es una persona a la que le gusta que la gente que ella quiere se sienta a gusto. Y eso es algo que de alguna forma se ve, ¿no? O sea, cuando ella está a gusto en algún lugar, le gusta hacer sentir a gusto a la gente que le agrada. A la gente que le desagrada también es luego medio complicada, ¿no? Y eso también es una característica de los 3. El número 3 como tal te habla de una persona que, digámoslo así, le gusta mucho cuando la ensalzas, cuando la subes, y pues obviamente se siente súper bien, y cuando la bajas, pues también le pega mucho, pero en cierta forma esta persona no te lo deja ver, se esconde tras una máscara de humor, cosa que vemos clarísima en el tema del libro, pero el problema con la máscara de humor es que aguanta hasta cierto punto, y en algún momento va a haber un día en el que te van a tirar el dardo, no vas a estar como, digámoslo así, de la mejor manera, se te va a caer la máscara y entonces va a salir la lengua, pero va a salir la lengua filosa, que es en cierta forma lo que pasa en medio del libro cuando Darcy y ella se contraponen, ¿no? O sea, ella cuando debe de sacar esa lengua filosa, la va a sacar.
El 3 también como número de alma nos sugiere que aunque ella te dé a entender en alguna forma que no le importa mucho lo que el mundo piense de ella, en realidad sí le importa. Y en cierta forma también te habla de que es una persona con una personalidad histriónica, que puede tomar algo chiquito, hacerlo muy grande, hacerlo divertido y divertir a la gente con ello, que en cierta forma es lo que sí hace con su círculo sobre todo más cercano. Y el hecho de que tenga personalidad 1 te habla de que la gente la puede ver como una persona alegre, como una persona ecuánime, como una persona hasta cierto punto que a veces también es un poco necia en el aspecto de cómo ve las cosas, que solamente es su punto de vista, que puede ser incluso un poquito agresiva en ciertas cosas, pero al final de cuentas, pues es una persona líder a la que la gente le gusta seguirla. Y también el lado del 1 te da un poquito tanto la creatividad como sobre todo la originalidad. Si algo no podemos negar es que Elizabeth era muy original. Si te gustan estos temas de numerología, tarot, en general temas holísticos, te invito a seguirme. Y si te gustaría también tener tu carta numérica, ya sea de tu nombre completo con tu fecha de nacimiento o solamente de tu nombre, de negocio, de bebé, de parejas y demás, podemos también platicar de esos servicios.